Te tengo una pregunta. ¿Hablas más de un idioma? Y si hablas más de un idioma, ¿en qué idioma piensas? Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo video en el canal de Burbuja del Español, donde aprender español es fácil y divertido. El día de hoy vamos a hablar de un tema que le suceden a muchos de nuestros estudiantes, incluso a los que tienen un nivel más avanzado. Y me refiero a pensar primero en su idioma y luego traducir al español. ¿Y cuál es el problema? Pues este proceso podría impedir que hables más rápido, más fluido o quizás decir cosas que no tienen mucho sentido, ya que no en todos los idiomas las expresiones son similares. Pero no te preocupes. En este video te voy a mostrar a cómo empezar a pensar en español. Así que si quieres aprender a pensar en este idioma y no traducir palabra por palabra, quédate hasta el final de este video. ¿Están listos? Empecemos. Este es el primer consejo que te voy a dar para pensar en otro idioma, en este caso el español, y es hablar contigo mismo. Y sí, lo sé, puede sonar un poco raro al principio, pero hablar contigo mismo en español es una de las formas más poderosas y subestimadas de poder entrenar tu mente para pensar directamente en otro idioma. Esto es muy fácil porque puedes hacerlo en cualquier momento de tu día. Por ejemplo, cuando estás cocinando, puedes ir narrando lo que haces. Ahora voy a cortar una cebolla. Oh, cuidado con el cuchillo. Aquí ya pudiste usar diferente tipo de vocabulario. O también si estás por salir de tu casa. Muy bien, llevo las llaves, la billetera. ¿Me olvido de algo? Lo importante aquí no es hablar perfecto, sino crear este hábito, el hábito de formar frases sin pensar en tu idioma nativo. Y si no puedes hacerlo en voz alta, por tu entorno o porque te da un poco de vergüenza, puedes hacerlo también en voz baja o incluso mentalmente. Todo cuenta. Si el primer consejo te ha gustado, el segundo te va a encantar. Y es aprender frases completas y no palabras sueltas. Aprender solo palabras como perro, mesa, comer, no te ayudan mucho a comunicarte. Lo que necesitas es aprender frases reales que se utilicen todos los días. Por ejemplo, en lugar de solo aprender la palabra comer, puedes aprender esta frase: tengo hambre, voy a comer algo rápido. O en lugar de solo aprender la palabra lluvia, aprender a decir: está lloviendo mucho, no quiero salir hoy. Así no solo mejoras y enriqueces tu vocabulario, también aprendes estructura, ritmo y contexto. Y así como aprendemos habilidades, entrenamos nuestra mente, también tenemos que aceptar que no podemos entender todo. Y esto es muy importante, porque muchas veces cuando estamos intentando practicar el idioma, quizás teniendo una conversación o incluso en clase, si no entendemos una palabra, paramos todo. Pero en la vida real no es así. No todos entienden al 100% lo que otros hablan, incluso si es tu propio idioma. Entonces, lo que tienes que hacer aquí es aprender la idea principal. Si entiendes un 70-80%, está perfecto. Y si algo como un error se repite muchas veces, tu cerebro pronto lo notará y se va a adaptar con el tiempo. Tienes que ser paciente y darle espacio al idioma, sin forzarlo. Aquí otro consejito y uno de mis favoritos. Escucha contenido en español que te guste. Y si puedes, hazlo todos los días.
Porque, a ver, vamos a ser honestos. Muchas veces los audios que vienen en los libros aburren un poco. Y si no lo disfrutas, no le vas a poner mucha atención. Y si no prestas atención, no aprendes. Entonces, piensa en qué puedes escuchar una y otra vez. Por ejemplo, la música. Si es una canción que te gusta mucho, puedes aprenderte la letra. No necesariamente debes conocer el significado en un principio, pero ya estás empezando por algo. Y esto no solo funciona para la música, sino para cualquier contenido en español que a ti te guste. Olvida estos audios planos de Ana va al supermercado. Mejor elige contenido que realmente puedas utilizar en el día a día. Ya sabes, puede ser un podcast, una novela o serie que te guste, un canal de cocina o de maquillaje o de idiomas como este, una entrevista a tus cantantes favoritos, un video de chisme. Todo cuenta para practicar. Aquí lo importante es que te enganches con el tema, no necesariamente con el idioma. Así tu cerebro se enfoca un poco más en entender y no en traducir. Aparte, puedes hacerlo en diferentes momentos de tu día. Cuando cocinas, cuando sales a caminar, trabajando, no tienes excusa. Muchas veces me han preguntado, profe, ¿y está bien si utilizo subtítulos? Por ejemplo, cuando veo una película. Usar subtítulos está muy bien, pero también puedes utilizarlos estratégicamente. Vamos a poner el ejemplo de una película. La primera vez que la ves, puedes utilizar el audio en español y los subtítulos en tu idioma. Para la segunda vez, el audio en español y subtítulos en español. Y para una tercera, solo el audio en español. Lo importante aquí es que estés conectado con el idioma real. Antes de continuar, quiero invitarte a visitar nuestro canal de YouTube. Aquí podrás encontrar muchos más videos sobre el aprendizaje del español y también sobre la cultura hispana. Visita nuestro canal, elige tu video favorito y sigue practicando español. Ahora sí, continuemos. Pasemos al siguiente consejo, que es vive tu rutina en español, aunque vivas en otro país que no sea hispanohablante. No necesitas estar en México, España, Colombia. Puedes crear tu propio microambiente hispano. ¿Cómo así? Por ejemplo, puedes empezar con algo que usas a diario, que es el celular. Puedes cambiar la configuración a español. Otra cosa es hacer tu lista de compras en español. Por ejemplo, yo hago eso en los otros idiomas que estoy aprendiendo. También puedes etiquetar objetos o lugares en tu casa o incluso organizar tu agenda diaria en este idioma. Cuanto más rodeado estés de este idioma, más natural será pensar en este. También puedes utilizar español para cosas que ya haces. Por ejemplo, tus pasatiempos. ¿Te gusta cocinar? Busca recetas en español. ¿Te gusta la jardinería? Bueno, busca consejos sobre plantas también en español. No olvides que el idioma entra más fácil cuando haces algo que te gusta. ¿Eres de los que te gusta estudiar más y buscar el significado de las palabras? Pues intenta no traducirlas, es decir, buscar el significado a tu idioma. En este caso, puedes utilizar un diccionario monolingüe, o sea, un diccionario todo en español. Así empezarás a pensar más en este idioma y no en el tuyo. Por ejemplo, digamos que buscas la palabra feliz y tu idioma es el inglés. En lugar de traducir y decir "oh" significa happy, es mejor buscar la definición. Feliz es la persona que siente felicidad, está alegre y contenta. La ventaja aquí también es que aprendes varias palabras a la vez. Así que, ojo,
Y así hemos llegado al último consejo, que es habla con lo que sabes. No necesitas hablar perfecto, lo importante es comunicarte. Y tampoco utilices tantas palabras rebuscadas. A veces lo más simple es mejor, especialmente en conversaciones cotidianas. Por ejemplo, en lugar de decir, estoy experimentando una situación emocionalmente desafiante, mejor simplificamos, estoy muy triste. Sé directo, utiliza vocabulario simple, así también hablamos los nativos. Y así vamos a cerrar este video con algunas preguntas para ti. ¿Sientes que piensas en tu idioma antes de hablar en español? ¿Utilizarías o has utilizado alguno de estos consejos? Deja tus respuestas en los comentarios, que queremos saber todo. Ya sabes que si este video te ha gustado, puedes dejarnos tu like. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para ser el primero en ver un video nuevo. No olvides pasar por todas nuestras redes sociales donde subimos contenido a diario y algunos ejercicios. Y por supuesto, visita nuestra página web burbujadelespañol.com para artículos en español y clases personalizadas. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!